Buenos días, ya aproximándonos al mediodía. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes presentes, así que les voy a hacer una presentación en la cual quisiera compartir una serie de reflexiones. Quiero decir que en la mayoría de las cosas que voy a decir, y no estoy restando la importancia de lo que voy a decir, pero son cosas que pueden parecer evidentes, pero muchas veces lo evidente no lo es, o muchas veces por ser evidente no le tomamos el peso, no lo consideramos. Entonces hago esa advertencia. Creo que es bueno también lo que yo llegué ayer, hemos tenido una agenda bien intensa, hemos conversado con harta gente, ha sido muy fructífero. En muchas situaciones esto me evoca el proceso que hemos seguido en Chile, por lo tanto creo que hay muchos paralelismos que es posible trazar. Y en Chile partimos también este esfuerzo de promover a Chile de una forma más sistemática. También partimos con un seminario donde estuvieron presentes la sociedad civil y una serie de actores, justamente porque esto debe partir de una toma de conciencia y de una introspección, a partir de lo cual se debe construir este esfuerzo. Así que esas son mis palabras de inicio. Que no... perdón. Bueno, para en la línea esbozada, un comentario sobre el título de esta presentación, que es el título que se me sugirió, digamos, que obviamente tiene que ver con lo que voy a hablar, que es construcción y proyección de la imagen país. Acá lo importante, y también como se dijo en el módulo anterior, es que la imagen país no es algo estático, sino que es algo dinámico y que permanentemente, por lo tanto, hay que estar construyendo y está en permanente evolución, con mayor o menor control de los actores, pero está en permanente evolución. Por lo tanto, primera idea de fuerza que hay que considerar es que esto no es un cuadro, sino que es una película que va en evolución. El tema de la imagen país, de la forma en que se promueven los países, no es nuevo. O sea, desde que existe organización humana, la verdad, desde el clan, pasando por el reino y todo tipo de organización, siempre ha existido una preocupación por mostrar lo que se es con una serie de propósitos. Ahora, lo que sí es distinto, cualitativamente distinto, que en la era en que vivimos, dado el tremendo progreso tecnológico, esto tiene un ritmo, un dinamismo de una velocidad ya muy distinta y que además cuenta con una competencia, por lo mismo, mucho más intensa y requiere, por lo tanto, de otras herramientas de las que se desarrollaban antes. Otro tema es el que debe considerarse desde el inicio en este esfuerzo, que esto no es un esfuerzo únicamente individual. Acá Honduras o cualquier país no puede pretender abstraerse del contexto en el cual está, y el contexto es un vecindario que, para bien o para mal, tiñe la imagen del país. Y nosotros, en el caso, las regiones tienen clichés, tienen imágenes, y en el caso de Latinoamérica, nosotros como región, para observadores externos, europeos, de América del Norte, de Asia, Latinoamérica viene a ser un paquete. Después empiezan las distinciones, pero la primera distinción, y entonces en ese sentido, cualquier esfuerzo que nosotros hagamos, ya sea desde acá como Honduras, debemos considerar el contexto en el que nos encontramos, cuáles son las debilidades y fortalezas de la región, de manera de ver también los esfuerzos que realizaremos a título individual, que ellos vayan en consonancia con la realidad regional. Esto yo creo que ustedes lo tienen claro, pero nunca está de más volver a insistir y repetirlo. La imagen país no es un slogan. Por más que esto se repita, siempre está la tentación permanente
de generar slogan y que llega, se considera como esto casi como una empresa, entonces llega una nueva personalidad y otro slogan que supuestamente recogen y comprenden lo que es un país. Un país no se agota en un slogan, no puede simplificarse en un slogan, por lo tanto no es la imagen país eso, aun cuando pueda tener bajadas en un slogan. Tampoco es una foto y tampoco es un logo. Aquí les muestro, esto es el logo que se ha diseñado en el caso de Chile, pero porque es necesaria una iconografía, pero no pretende representar a Chile, sino que es algo que refuerza el trabajo que se quiere hacer de proyección y promoción del país. Y aquí está otro también, un logo y eslogan de Tailandia. Y aquí entonces vamos entrando al área de las definiciones, donde es muy importante, yo lo dije esta mañana y vuelvo a hacer la analogía, imagen país es la reputación de un país. Y la reputación de un país, al igual que la reputación personal, es el patrimonio más valioso que puede tener un país, una persona. Si nos recordamos, digamos, en la colonia o en la época, bueno, los hidalgos españoles, en el fondo, lo único que tenían era el buen nombre, y ellos se preocupaban extremadamente de eso, de cultivar y de fortalecer su nombre, su prestigio. Entonces, cuando hablamos de imagen país, yo siempre quiero que hagamos el paralelo, el sinónimo de reputación. Es un elemento, o sea, que diferencia, identifica a un país respecto de otros, y que esa reputación, así como la reputación personal, se transmite a todo lo que ese país hace, ya sea su producto, servicio, la forma que se desenvuelve, tiñe todo lo que nosotros hacemos. Y esa reputación, obviamente, no surge de la nada, sino que responde a una historia, un espíritu, una cultura que lo van transmitiendo y a su vez, como toda cultura viva, va generando nuevos elementos y lo va modificando. Es identidad, acá se ha hablado mucho de identidad y orgullo. Para tener una reputación, uno tiene que tener una base, un ancla, tiene que sentirse perteneciente a algo y tiene que tener un legítimo orgullo de lo que eso es. O sea, si aquí realmente es como las personas, si uno no tiene la seguridad, no tiene el orgullo de ser quien es, no importando las circunstancias de la vida por la que atraviesa, bueno, no va a irradiar nada. Y al no irradiar nada, entonces va a ser un completo desconocido o no va a generar el impacto que pretende generar. Y esto último hay que tener conciencia. Acá la reputación, si bien, digamos, se alimenta de los actos y de las conductas que nosotros permanentemente, y nosotros al final del día somos juzgados por nuestras conductas que inciden en nuestra reputación, es menester y fundamental estar consciente de que esta reputación se debe cultivar y se debe cuidar. Okay. Hay problemas con él. Bueno, ¿cuáles son las fuentes de la reputación? Obvias. Las directas, infraestructura, lugares, gente, producto, servicio, cultura. Yo quiero solamente detenerme aquí en el tema de la gente. ¿Cuán relevante es la experiencia o el contacto que uno puede haber tenido cuando va de turismo, va a un lugar y le toca una buena o una mala experiencia con las personas de ese lugar? Eso puede hacer, digamos, puede teñir, puede hacer la diferencia completa entre que uno se generó una mala imagen del lugar que nunca más va a volver, y además no solamente eso, sino que puede transmitir a terceros la experiencia por la cual pasó, y esas personas a su vez van a replicar esto y se genera un impacto que puede ser muy grande. Al revés, cuando uno tiene una buena experiencia también y se lo destaca a terceros y esos terceros replican ese mensaje, así que la gente en actitudes nimias puede tener una influencia muy grande.
Otra fuente, bueno, branding, marketing, relaciones públicas, la misma política. Y lo que otros dicen, y esto es muy importante, porque a diferencia de lo que pasaba hace años atrás, en que los medios de comunicación eran bastante precarios y todo tardaba mucho, hoy todo es inmediato y las posibilidades de decir son infinitas. Uno puede postear un Twitter, puede mandar cualquier cosa y eso le llega a miles de personas y es replicado y uno puede decir cualquier cosa. Entonces, también es importante estar consciente de que ahora, digamos, estas multitudes virtuales emiten opiniones permanentemente sobre todo lo que hacemos. ¿Cuáles son los efectos de la reputación? Una buena reputación, y está comprobado empíricamente, bueno, genera mayor inversión extranjera, mayor flujo de turismo, exportaciones, contribuye a la política exterior. Quiero decir, y esto también es una nota, digamos, al pie de página, que es importante, cuando hablamos de la reputación y la imagen del país, por favor, no nos centremos solamente en el tema económico-comercial. Esto es mucho más amplio que eso. Y justamente uno de los errores es parcelar, digamos, así como uno parcela o puede parcelar el pensamiento. No se puede, o sea, todo está íntimamente intervinculado e influye lo uno en lo otro. O sea, si un país, digamos, tiene un buen desarrollo económico, ese desarrollo económico va a potenciar su política exterior y a su vez una buena política exterior va a potenciar su desarrollo, el comercio, las inversiones. Así que, por favor, como advertencia, no reduzcamos esto solamente a lo económico-comercial, sino con una visión transversal mucho más amplia. Esto a título de corolario en esta sección, contar con una buena reputación es fundamental para el desarrollo integral de un país. Por eso digo desarrollo integral de un país, que implica no solamente los elementos económicos, sino que los elementos culturales y de calidad de vida. Este seminario marca un paso adelante en relación al primer objetivo. La reputación, así como la reputación personal, que hay que darle, todos lo sabemos, incluso cuando presentamos nuestro currículum, cuando estamos en nuestro trabajo, hay que trabajarla no en forma amateur, sino que en forma profesional. Y eso es, por lo tanto, no es una cosa espontánea, sino que tiene que ser con un esfuerzo planificado, dirigido, sistemático. Es importante en esa dirección pensar, generar una plataforma estratégica que unifique, que dé sentido de dirección a todos los esfuerzos sectoriales e individuales del país. Y que ese esfuerzo estratégico general, obviamente, se alimente de las necesidades y de los intereses de los sectores, y que los sectores se alineen con esa estrategia general como única manera de potenciar el mensaje y tener alguna posibilidad de llegar a la audiencia externa. Y esto es el meollo, digamos. Cada país debe hacer visible las características que lo hacen específico. Todos los países, así como nuevamente todas las personas, son únicos e irrepetibles. Y cada uno tiene atributos que no tiene otro, y esos atributos, aquellos que más lo destaquen, que le dan valor, deben ser identificados, que no siempre es un proceso fácil. Algunos son mucho más evidentes que otros. Yo les quiero decir que en el caso de Chile, cuando hicimos un ejercicio de prospección con gente de todos los sectores, tras varias reuniones, en términos muy simplificados lo que les voy a decir, pero al final había mucho más consenso en la visión de futuro de lo que era Chile hacia atrás o el Chile presente. En otros casos es evidente el pasado común o las características que emanan o de lo que está viviendo el país, pero no necesariamente va a ser así. O sea, hay que ver y tiene que haber un consenso sobre cuáles son las características y aquellas que se quieren destacar.
Aquí está. Perdón, aquí el... Bueno, en la misma línea, como se perciben, digamos, algunos países, o en Estados Unidos ha logrado, y hay consenso, digamos, tanto interno como externo, que de alguna manera se ha constituido en una tierra de oportunidades. Japón, tema de la tecnología. Y una vez hecho este ejercicio de introspección, de prospección, y para sostener este esfuerzo, digamos, de promoción del país en torno a la reputación, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Tenemos que considerar varias dimensiones. ¿Cómo somos el país hoy? Eso tenemos que contrastarlo cómo nos ven en el mundo, porque nosotros obviamente tenemos una imagen nuestra que no necesariamente va a ser coincidente con la que tienen terceros. Otra disquisición es cómo nos queremos ver en el futuro, que por ejemplo uno quisiera que lo vieran a uno como un pueblo alegre, pero a lo mejor el mundo, no, más allá de verlo, no lo considera útil, no lo considera que tenga algún impacto, y por lo tanto hay que preguntarse también cómo necesitamos proyectarnos en el futuro. O sea, uno a lo mejor puede tener una serie de características que son muy sentidas, así con otras, y están en el primer ranking, pero a lo mejor esas características no son las que van a causar impacto, no son las que son las de interés, digamos, de la audiencia externa, y por lo tanto tenemos que incorporar eso en la ecuación y eventualmente pasar alguna característica que está en un segundo plano, que no es, digamos, lo emocional nuestro inmediato, pero sí una cosa que es algo que emana de nosotros, que nosotros estamos en sintonía con ello, pero que sí va a tener mayor repercusión externa. Esto a título de ejemplo, nosotros en la Fundación hicimos varios estudios de cómo nos percibían a Chile y cómo percibían a otros países. Y esto para graficar con estos software que las palabras más recurridas, digamos, son las más grandes. Entonces, y eso se hizo también el contraste como cómo nos veíamos nosotros, y muchas veces obviamente había en algunos casos coincidencia, en otros casos completamente opuesto o distinto. Así ven los brasileños a Perú, digamos, destaca fuertísimamente Machu Picchu y todo lo demás es bastante pequeño. Como ve Brasil a Argentina, bueno, carne, tango, azul. ¿Y cómo ve Brasil a Chile? Vino, destaca fuertemente, educación, familia. Y eso permanentemente, de que respecto a cada uno de nuestros países, es lo que está ocurriendo. Y esto, de hecho, nosotros lo hemos hecho con algunos países con un espacio de 2 años de diferencia, y en algunos casos estas ecuaciones han cambiado. O sea, aparece otra palabra mucho mayor, otras desaparecen. Entonces, en este esfuerzo de posicionamiento es importante tener un concepto aglutinador. Primero, entonces, en la escala, digamos, de este procedimiento es hacer una introspección, ver cómo un diagnóstico, cómo es el país, cómo se ve, cómo lo ven, cómo queremos vernos, cómo necesitamos que nos vean. Y a partir de ahí, entonces, se requiere construir un concepto unificador global que nos va a permitir orientar todas nuestras acciones y posicionarnos en el mundo. Y es importante que este mensaje no lo agota todo. O sea, este es un concepto que es un concepto paraguas. O sea, no hay pero bajo eso es necesario, obviamente, hacer las distinciones que cada sector puede requerir. Porque aquí cada sector va a tener obviamente el turismo va a tener una visión o una necesidad de mostrarse en forma distinta a lo que es la manufactura, lo que es los servicios. Entonces, lo importante es que las bajadas que se hagan en cada uno de los sectores estén en íntima sintonía y en el orden alineado con este concepto central. Es importante distinguir el mensaje y la imagen, pero los dos tienen una relación muy íntima. Y acá esto también es, al final, la consecuencia. O sea,
nosotros no sacamos nada y al contrario puede ser perjudicial si hacemos un ejercicio de campaña, de marketing en que transmitimos una cosa y resulta que estamos haciendo otra, porque eso al final siempre se termina por saber y peor aún, digamos, se incurre en desprestigio y en falta de credibilidad. El tema de la generación de confianza siempre es un esfuerzo permanente, arduo, que en contrapartida destruir, digamos, genera un daño muy grande y volver a restablecer la confianza, la credibilidad es muy difícil. Por lo tanto, es una cosa que debe mantenerse permanentemente. Como enfatizando lo dicho anteriormente, tiene que haber una correspondencia entre lo que el país pretende ofrecer. Aquí tenemos que pensar, siempre hacer la imagen, digamos, de que aquí hay muchos que quieren concurrir en la misma fiesta y todos tienen mérito, buenos méritos, y los que eligen son pocos, y por lo tanto hay que destacarse y no pensar de que automáticamente porque yo haga esto otro me van a elegir, sino que es un tema en que requiere de ingenio y de trabajo permanente. Y por lo tanto tiene que haber una construcción, una plataforma de que lo que yo voy a ofrecer, que está orientado por este concepto estratégico de una dirección estratégica, tenga correlación con la organización interna y las entidades que actúan en el país. Si yo me pongo un objetivo que no va a poder ser implementado porque no es compartido o porque no está en la estructura para hacerlo, entonces tengo que readecuar mi objetivo para hacer a lo mejor una cosa menos ambiciosa, pero que sí pueda ser realizada efectivamente. ¿Y por qué? Porque esto, si se es sistemático, se es consistente, se es efectivo, entonces me empiezan a creer, empiezan a llamar, yo empiezo a llamar la atención. Y si llamo la atención, bueno, entonces una vez que capturé la atención de la contraparte, ya puedo empezar a hacer algunas otras cosas que me va a seguir prestando atención y a lo mejor más atención y más atención hasta que finalmente entablamos una relación. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos para tener este posicionamiento único y distinto en relación a tantos competidores? Es menester considerar cuál es nuestra imagen, nuestra reputación actual, cuál es la que queremos y es posible alcanzar. Vuelvo a recalcar, posible alcanzar, porque digamos, nosotros todos pretendemos o queremos, aspiramos siempre a lo máximo, pero hay que hacer un ejercicio de realismo de lo que es posible alcanzar. Y esta imagen que nosotros queremos representar, esta reputación que queremos mostrar a tercero, exhibir a tercero, debe responder a conceptos e interpretaciones compartidas. Por lo tanto, es un tema de consenso. Acá también esto es, nadie puede llegar e imponer una idea que debe ser compartida por los demás, sino que al contrario, esto parte de abajo hacia arriba, en este ejercicio de discusión, de introspección, en que tenemos que ponernos de acuerdo qué es lo que somos y queremos que los otros conozcan de nosotros. Porque es la única manera de sostener este esfuerzo. Si nadie comparte esto, bueno, van a estar hablando unos pocos y va a ser lo mismo que se hace un ejercicio de marketing en que unos pocos van a transmitir, pero no va a tener ningún arraigo ni arrastre al interior del país, que es un pilar fundamental para sostener este esfuerzo hacia afuera. Esto tiene dos direcciones, o sea, siempre, digamos, la ruta lógica es generar una convicción interna y esa convicción que genere un entusiasmo que justifique, que motive, que alinee las acciones hacia afuera. Pero siempre debemos partir por la audiencia interna. La audiencia interna es fundamental en esto, que se sienta partícipe y absolutamente convencida de lo que se está haciendo. Estoy reiterando acá que no se requiere, digamos, los logotipos, todas esas cosas son secundarias, ayudan, pero son secundarias. Debe extraerse lo esencial de cada país y para eso entonces
lo que se está haciendo acá es lo que corresponde y siempre debe existir un sistema de monitoreo, de consulta permanente, porque esto además, insisto, es dinámico, a pesar de que hay cosas subyacentes que son de transformaciones mucho más lentas, a otra escala, pero de todas maneras siempre es importante estar sintiendo el pulso y retroalimentar también a todos los partícipes que son a su vez actores de todo este proceso. Y a partir de ahí, una vez que existe este consenso, que estamos todos subidos en el mismo carro, se genere todo el trabajo creativo, todo lo que hay que hacer, digamos, en materia de campaña, de marketing, cómo se va a mostrar, el uso de los colores. En las láminas siguientes yo esquematicé un poco lo que nosotros hicimos en Chile, que cuando se solicitó, digamos, esto fue en Chile, surgió también al alero de la Presidencia de la República, pero fue una solicitud muy sentida de un sector de los empresarios que exportaban, que decían, el punto básico, ahora le decían en ese entonces la presidenta Michelle Bachelet, decían, presidenta, nosotros no podemos salir, y lo decían los exportadores de vino, de una ecuación todavía muy fuerte en que el vino chileno es money for value. O sea, value for money, perdón. Que por más que saquemos vino súper bueno, siempre la gente tiene en la cabeza, ¿no?, que esto es un vino, digamos, de precio razonable, bueno. Y no podían. Entonces necesitamos hacer un esfuerzo más sistemático. Y claro, se empezó a ver de que estaba el Servicio Nacional de Turismo, que hacía sus campañas por un lado, estaba el tema de exportaciones por otro, que no había una sistematicidad, no había una unidad de propósito fuerte. Entonces, bueno, se organizó este trabajo de ver cuál era el mejor método de encauzar todos estos esfuerzos de promoción y darle una orientación estratégica. El primer paso fue, bueno, a ver, ¿quiénes somos los chilenos? ¿Cómo nos percibimos? ¿Cómo nos perciben los residentes extranjeros acá? ¿Cómo nos perciben los de terceros países? Y se hizo todo este trabajo que incluyó estudios, focus group, reuniones, que fue muy interesante y que una de las conclusiones, como les dije, era que había más unidad en la visión de futuro de Chile, de dónde queríamos llegar, qué queríamos ser, a lo que había sido nuestra historia, por lo menos la más reciente. Por lo tanto, había un tema más de futuro en ese tema. Bueno, esto admite un amplio análisis, porque es la recopilación de datos, después todo el tema del análisis, que también pasó por distintos sedazos. Después, en función de todo lo visto, viene la construcción de este concepto estratégico aglutinador, que es decir, bueno, dónde estamos, qué herramientas tenemos, qué podemos transmitir y hacer, y definir entonces esta orientación. Y a partir de, una vez de este concepto paraguas o esta expresión central, bueno, entonces viene todo ya la parte más micro y que se desglosa de todo eso, que es la construcción de una narrativa general, muchos relatos específicos, iconografía y otras cosas. Aquí estoy repitiendo, bueno, fue lo que se hizo en la exploración, no lo voy a repetir. La fundación, y eso también es un nicho que se ha hecho la Fundación Imagen de Chile, es que no había, primero que nada, no había un repositorio centralizado de lo que estudio de todo tipo, digamos, sobre Chile y los chilenos. Muchas instituciones tienen y hacen y qué sé yo, pero bueno, la Fundación está construyendo algo que permite, con la idea, digamos, de ir cruzando una serie de variables, de ir midiendo cambios, y por lo tanto creo que eso es muy importante porque, sobre todo en el aparato del Estado, los horizontes suelen ser cortos. O sea, las lógicas son de los presupuestos anuales, que las ejecuciones, que la contingencia. Entonces es muy difícil, a pesar de que hay siempre, por supuesto, debe haber una visión de largo plazo, de conjunto, pero cuando se empieza a implementar estas políticas, ya levantar la vista es complicado. Entonces, ahí hay una visión importante de estar mirando el conjunto, qué está pasando en Chile, qué está pasando fuera,
monitoreando permanentemente para detectar estos cambios, para anticiparse a estos cambios que se generan tanto en Chile como fuera, de manera de incidir en la dirección de este esfuerzo. Así que ahí creo que hay un tema, no perder nunca esta visión estratégica de conjunto, que muchas veces, insisto, por la dinámica del funcionamiento y porque la contingencia tiene muchas variables, se tiende a perder. Acá, bueno, lo primero ya está dicho. Lo segundo es, bueno, queremos amplificar el mensaje de lo que nosotros queremos mostrar de Chile y que responde a una realidad. Y ahí, entonces, claramente hay que estar actualizado con lo que son los métodos y las técnicas modernas. Y ahí, entonces, la inversión es la fundación desde su inicio. Hizo una inversión muy fuerte y sostenida en materia digital. No existía, por ejemplo, una página de Chile que mostrara un portal oficial de Chile, sino que cada una de las instituciones tenía. Bueno, se desarrolló esta página rápidamente, está en 4 idiomas, está en inglés, en castellano, en portugués y en chino. Otra cosa que también la Fundación ha ido o también pretende hacer es que, a pesar de que para efectos, digamos, presupuestarios la dotación es bien modesta, pero también la Fundación se constituye o pretende constituirse en una entidad que marque tendencia. Y en eso de repente son estas intervenciones clave que pueden inclinar la dirección hacia un sentido y que después vienen, digamos, todos los tanto el sector privado como el sector público que siga esa senda, porque muchas veces, nuevamente por las dinámicas, es difícil romperse estas inercias y de repente es necesaria audacia, creatividad, que una institución que está, digamos, fuera del aparato estatal, como en este caso la Fundación, pero muy unida, pueda realmente marcar y generar un cambio. Este fue el concepto que se llegó en Chile, Chile hace bien, que su contraparte es en inglés, que no es tan afortunada como en castellano o los idiomas derivados del latín, porque el Chile hace bien se le miró con una doble acepción. Por un lado, los chilenos hacen bien o procuran hacer bien las cosas, y por otro lado, el territorio y los productos de Chile también hacen bien. Si uno va a turistear a Chile, bueno, y se va a sus termas, bueno, los baños termales hacen bien para el espíritu, y en cambio en inglés, claro, no tiene esa doble acepción. Entonces ese es nuestro concepto estratégico que ha aglutinado y a partir de lo cual viene una infinidad, digamos, de bajadas que están en construcción permanente. Bueno, ahí está el portal de Chile, que les había referido, así que los invito a ver. Estas son las bajadas, digamos, que ya después definía el concepto estratégico, las cosas que se han ido trabajando. Por ejemplo, en materia de... también la Fundación fue pionera. Chile no había tenido ninguna campaña genérica del país. Y la Fundación, con un presupuesto nuevamente muy modesto, hizo un plan piloto, lanzó en algunos países, en CNN, BBC, en unas fechas muy acotadas para probar y medir cuál era el impacto. Eso fue muy bien recibido. Y en materia de imágenes también, cosas sencillas. O sea, no había una preocupación permanente, era cuando salía alguna delegación, ya sea empresarial o oficial, salía al extranjero, se encontraban que no habían imágenes audiovisuales de calidad o actualizados para mostrar el país, porque siempre uno va y bueno, ¿cómo es Chile? Muéstrame algo de la actividad productiva, muéstrame algo de la agricultura, etc. No había. Entonces la Fundación se ha volcado, una de las cosas, a estandarizar en alta calidad una serie de capítulos referidos a distintos ámbitos de Chile: turismo, actividades productivas, ciencia e innovación, etc. Y que va generando un efecto multiplicador porque van y piden y de alguna manera van generando una forma homogénea. Nosotros, digamos, en este caso también esto responde al concepto central creativo,
Y esto se va replicando porque la gente va mostrando, va amplificando el mensaje siguiendo la misma dirección. Consideraciones finales. Fundamental contar con un consenso interno. Acá nadie puede arrogarse, digamos, con posibilidades de éxito, una idea si no es compartida transversalmente. En esa construcción de consenso es fundamental considerar las percepciones y motivaciones de los stakeholders, tanto internos como externos. Eso implica muchas veces un proceso, o sea, es un proceso permanente, pero arduo, escuchar, preguntar cuáles son tus intereses, qué puedes aportar, dónde ves esto en un tiempo más, qué criticas, qué quisiera, qué falta. Hay que identificar la fortaleza. O sea, vuelvo a decir, todos los países son únicos e irrepetibles y cada uno tiene fortalezas. Estas fortalezas deben ser identificadas con, nuevamente, el llamado de atención de que debe ser contrastado con las necesidades y percepciones externas. Por lo tanto, muchas veces las fortalezas autopercibidas pueden ser irrelevantes afuera. Y hay que hacer la ecuación, hay que transar, digamos, cosas que sí van a ser apreciadas afuera. Creo que esta cosa de esta audacia a la que me referí, digamos, de repente romper esquemas, realizar algo, hay que tener esa flexibilidad y tener los medios como para de repente emprender un camino que no necesariamente va a ser exitoso, pero sí puede generar un movimiento que abra las cabezas y genere mayor creatividad. Como toda estrategia, bueno, esto es un esfuerzo, también eso es importante enfatizarlo mucho, mucho, mucho. Esto es un esfuerzo permanente de largo plazo. O sea, acá no se pueden pretender ver frutos ni en 5 ni en 10 años. Esto requiere, yo diría, por poner una línea del tiempo, por lo menos 10 años. Por lo menos 10 años. Entonces, no hay que generar expectativas de que esto se va a reflejar en resultados inmediatos, porque puede haber algún tipo de resultado que puede responder a otras cosas y al año siguiente puede haber un bajón tremendo y así. Entonces, esto se va a poder medir recién en tiempo, que son varios años. Y para ver si, la manera de ver si se está avanzando en la dirección correcta, si efectivamente lo que se está haciendo capta la atención y el interés de la audiencia externa. Y lo otro, que esto no es, como dije, no es estático, requiere de un monitoreo permanente y de actualizaciones tácticas permanentes. Porque lo que puede ser útil un año, al año siguiente, respecto de la misma audiencia, puede no serlo. Entonces también hay que tener esa capacidad, esa flexibilidad de ir adaptándose y reaccionando rápidamente. Bueno, alinear las acciones con la estrategia, obvio, y con las expectativas, eso también. Manejo las expectativas fundamental, horizonte mediano a largo plazo, y es tener un mapa de ruta que sea claro, que permita también, como va a decir más abajo, con indicadores. O sea, acá hay indicadores que son, algunos que son más fáciles. Generar indicadores, digamos, en algunos puede ser muy subjetivo, pero sí hay algunas áreas y en general todo es posible medir de alguna manera. Hay que hacer desde el comienzo, generar instancias que permitan seguir los resultados, porque permite corregir los errores, permite socializar los esfuerzos y ver los avances. Es muy importante mantener esta transparencia, esta comunicación permanente, porque es la única manera de mantener este esfuerzo y de ver que se está avanzando. Si no, quedan sujetos a interpretaciones, uno va a decir que se hizo bien, otro que se hizo mal. Es bueno siempre tener un referente que indique con la mayor objetividad posible qué es lo que se está haciendo bien, qué es lo que se está haciendo mal. Bueno, eso, gracias. Y como última cosita, tengo dos peliculitas que hizo la fundación que quería mostrarles. Una de ellas es una cosa de 3 minutitos que se hizo con motivo de la participación. Chile es invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en el año 2012. Y entonces, para mostrarle, también la fundación considera que
en esta ecuación, digamos, la cultura es un elemento fundamental que debe combinarse con otros factores. Bueno, hicimos una peliculita que es preciosa y después les quiero mostrar el spot que se ha transmitido, una de las variables del spot que se ha transmitido sobre Chile. Y ahora viene el spot de 40 segundos. Eso. Gracias.